Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Le damos gracias a Dios por este día tan especial. Seguramente todos han estado viendo las transmisiones y otros quizá por la televisión, por la radio, por donde sea. Así que creo que todos tienen muy claro acerca de la semana que estamos viviendo, de lo que es la muerte de Jesús, el derramamiento de su sangre por el perdón de nuestros pecados y por sobre todas las cosas, la resurrección que a nosotros nos da esperanza de vida eterna. Le damos gracias a Dios por eso. Habiendo recibido cada uno de ustedes toda la enseñanza en estos últimos días, no quiero ser reiterativo, quiero ser breve, pero sí quiero que tengamos un momento de reflexión en un punto en el cual vamos a tener que entender que la resurrección de Jesucristo no solo se celebra hoy, sino cada uno de los días de nuestras vidas. Dios quiere que la resurrección del Señor esté actuando en cada uno de nosotros. Quisiera que leamos al menos un versículo que está en Romanos capítulo 8, verso número 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La Biblia me dice que aquel que levantó de entre los muertos a Jesucristo es el mismo espíritu que hoy mora en cada uno de nosotros. Así que si el espíritu del Señor mora en nosotros, también va a vivificar nuestros cuerpos mortales en aquel glorioso día. Le damos gracias a Dios por eso. Yo quisiera que reflexionemos en esto. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que tiene la costumbre de celebrar, sobre todo el día viernes y el domingo, y mandarse mensajes y cosas por el estilo, pero luego continúan su vida como si nada. Es más, hay algunos cristianos que ven la muerte y resurrección de Jesús como un hecho histórico, como un hecho para recordar, pero no se dan cuenta de que el mismo Espíritu que ha levantado a Jesucristo es el que hoy está operando en nosotros. Y eso me tiene que dar una visión totalmente diferente de las cosas. ¿Por qué? Porque Jesucristo llegó a la obediencia máxima, y dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros debiéramos en esta hora replantearnos algunas cosas y entender que Jesucristo mora en nosotros, que su Espíritu está en nuestras vidas y que no es simplemente para que nosotros hagamos un acto religioso de nuestras vidas, de la liturgia, ni nada por el estilo, sino más bien podamos entender que ese Espíritu quiere llevarnos a nosotros también a la victoria. ¿Cómo puede ser que si yo digo que ese Espíritu está en mí, aún viva con miedo? Cuando Jesucristo iba a ir a la cruz, por supuesto que no estaba feliz de tener que pasar por ese momento, porque él sabía lo que le esperaba. Nosotros ya hemos estudiado acerca del asunto, ya hemos escuchado en estos días acerca de cómo Jesús tuvo que prepararse en oración, cómo Jesús velaba, cómo Jesús pasaba noches para prepararse para ese día. Pero nosotros tenemos que entender que aunque ese momento no era grato para él, la obediencia estaba en primer lugar para él. Y quiero que entendamos esto. ¿Cuál fue la clave de la victoria para Jesucristo? Que él decidió hacer la voluntad del Padre. Si yo hoy quiero hacer la voluntad de mi Padre, no hay nada que me pueda detener. Claro que hacer la voluntad del Padre significa que no todo va a ser color de rosas, significa que voy a tener momentos de dificultades, significa que voy a pasar por pruebas, que voy a pasar por angustia, pero nada me va a hacer desviar del camino. A eso quiero que lleguemos y eso quiero que tomemos hoy para reflexionar. No hay nada que nos pueda hacer desviar del camino cuando yo tomo la decisión de hacer las cosas bien. ¿Saben qué? La clave de Jesús estuvo en la obediencia. ¿Cuántos de nosotros hoy entendemos que en obedecer está la victoria?
¿Cuántos pueden entender en esta tarde que cuando yo decido hacer la voluntad de Dios, nada se me puede interponer? ¿Saben qué? Jesús padeció toda clase de injusticia, pero nunca reaccionó mal. Hay un pasaje que está en Efesios 4, versículo 30, que dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muchos creen que contristar al Espíritu Santo es porque simplemente no hablo en lenguas o porque me olvidé de tal don, pero contristar al Espíritu Santo, según todo ese capítulo, tiene que ver con esas cosas que a veces van en contra del Espíritu. Por ejemplo, habla de las iras, de los enojos, de las reacciones, de la contienda, de las divisiones, cosas en las cuales yo ya debo dejar de actuar porque Dios quiere que yo tenga una vida superior, una vida de victoria, una vida que glorifique el nombre del Señor. Entonces, lo que yo entiendo en esta hora es que contristar al Espíritu significa cualquier tipo de actitud que yo tome contraria a la voluntad de Dios. Fíjate, Jesús murió injustamente, Jesús fue castigado cuando no lo merecía, Jesús recibió escupitajos, recibió traición, recibió en un mismo tiempo la burla de la gente, recibió todo tipo de contrariedades, todo tipo de vientos adversos, recibió todo tipo de males, sin embargo él nunca reaccionó mal. ¿Qué es lo que yo debo plantearme hoy? ¿Cómo estoy reaccionando en mi casa? ¿Qué estoy haciendo con los míos? ¿Cómo estoy reaccionando ante las diferencias con algún hermano, con alguien que piensa diferente? La verdad es que la conclusión que yo saco es que debo actuar como Él quiere, pero debo tomar la decisión hoy de ser como Jesús. Él es nuestro ejemplo. Nosotros decimos el Espíritu que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, pero es el mismo Espíritu que lo lleva a padecer contrariedades, el que lo lleva a sufrir contradicciones, pero siempre en victoria. Él nunca conoció la derrota. La misma muerte no pudo vencerlo. A eso quiero que lleguemos en este momento. Fíjate una cosa, ¿cuántas veces Jesús tuvo que padecer por causa de la gente? Te pregunto, ¿por causa de la gente te vas a volver atrás? ¿Por causa de la gente vas a desviarte del camino? Dios quiere que sigamos adelante a pesar de las injusticias, a pesar del abandono, como Jesús lo sufrió. A veces nosotros nos sentimos solos, a pesar de las críticas injustas, a pesar de que hay gente que está con vos cuando te necesita y luego cuando ya pasó la tormenta se olvidan de vos. A pesar de todas esas cosas tenemos que entender que Él no nos abandona nunca. El Espíritu que lo levantó de entre los muertos es el Espíritu que hoy gobierna en nosotros. ¿Estás decidido a hacer la voluntad de Dios? El Señor está contigo. ¿Estás decidido a obedecerle? El Señor está contigo. ¿Estás decidido a abandonar alguna práctica, algún vicio, algún mal hábito, algún pecado, algo que te vino atando hasta ahora? El Señor está contigo. ¿Estás decidido a arreglar tu situación legal, tu matrimonio, tu pareja, lo que sea? Dios está contigo. Como congregación, ¿estamos decididos a salir, a crecer, a obedecer al Señor? Dios va a estar con nosotros. ¿Saben una cosa? Ni las pruebas, ni los vientos contrarios, ni los que se oponen, ni los que se burlan, ni lo que te causa dolor, nada de eso puede detenerte, porque lo que no pudo detener a Jesús tampoco te puede detener a ti. Por eso yo quiero darle gracias a Dios en esta hora por esa muerte, pero por sobre todas las cosas, por esa resurrección que me demuestra que el Espíritu no puede ser derrotado ni siquiera por la muerte. Ni la muerte fue un problema para Dios. ¿Por qué seguir teniendo miedo? ¿Por qué seguir viviendo en derrota? ¿Por qué no tener una vida victoriosa? Ni la muerte pudo con Él. Permite que ore por tu vida en esta hora y que declare que lo que está escrito se va a cumplir en tu vida. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y la palabra de Dios nunca perece. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Señor Dios nuestro, te bendigo en esta hora. Te doy gracias, Señor. Gracias por cada hermano. Gracias por cada hermana que está viendo
esta grabación. Yo te ruego en el nombre de Jesús por todos los que están viendo este video. Te ruego que tú estés ministrándoles a cada uno. Señor, te doy gracias y envío un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio. Declaramos que el Espíritu del Señor, aquel que ha levantado de entre los muertos a Cristo Jesús, es el que hoy opera en todos los que han recibido al Señor, al Salvador del mundo en sus vidas. Yo te doy gracias, Padre Santo, y te ruego que la misma victoria nos acompañe. Te ruego por aquel, Señor, que siente que está siendo obstaculizado, por aquel que siente que está siendo abatido. Yo declaro que hay victoria en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos victoria por la sangre de Jesús. Declaramos victoria por el espíritu de aquel que venció la misma muerte. Declaramos que nada nos puede detener. Declaramos que aquel que está dispuesto a obedecerte no tiene freno, nada lo puede detener, que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te doy gracias, bendigo a todo el pueblo de Dios. Declaramos que este es un día de gloria, este es un día de victoria, este es un día de bendición, y que la resurrección de Jesucristo no es solo para hoy, sino que la vamos a experimentar cada día de nuestras vidas aquí en la tierra. Señor, te damos toda la gloria, todo el honor, toda la honra y toda la alabanza a ti. A ti te damos gracias, Señor. Declaramos que la victoria en Cristo Jesús nos da la victoria a nosotros. Padre, te doy gracias, bendigo a cada hermano, a cada hermana, bendigo a las familias, Padre Santo, aquellos que necesitan libertad, tú los haces libres en esta hora, aquellos que necesitan sanidad, tú los sanas por el poder de tu palabra, por el poder del Espíritu, y declaro, Señor, que aquellos que necesitan tu provisión, la reciben en este tiempo. Te damos gracias, Padre Santo, declaramos que hay victoria en la sangre de Jesús. Declaramos que hay victoria en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Señor. Amén y amén.